Loop Social, un podcast para que las ideas no entren a la fuerza y resbalen mejor. Con Akiko Bonilla, Ángel Candia, Alan Fonseca y Ricardo Baruch. Ay, pero qué temazo nos traemos el día de hoy. Pero no sin antes esta conversación rompehiela que me encanta de su podcast de confianza, mi gente. Ustedes cuéntenme qué cosita aprendieron o les dijeron de chiquites pues sobre las drogas, porque a mí me dijeron que se siente bien padre y que vas a reír. Y sí es cierto. ¿Qué les dijeron a ti, Ángel Candia, tú que estabas en la vela perpetua? Oigan, ¿Qué es se que te dijo? por más que estuve pensando, es que no me dijeron nada, porque de verdad... Es que yo no sé qué son las drogas. Yo no sé, nunca supe hasta los 35. No, la verdad es que en el Opus Dei te tienen tan en su mundito que en no su me opio. Te lo juro, o sea, por lo menos de chiquito, sí me acuerdo de la florecita, me acuerdo de cuando mataron a Paco Stanley, me acuerdo de ese tipo de cosas, pero en todo caso, si algún mensaje me llegó malo, o sea, de te vas a morir, esto es malo, esto es narco y para de contar. Pero soy el peor ejemplo. Entonces yo creo que les voy a pasar la bolita porque ahora sí no tengo una historia ni curiosa, ni divertida, ni entretenida que contar. Opus Dei, gracias por joderme la vida. Gracias por pensaban tanto. Que si no hablaban de la homosexualidad tampoco ibas a saber que menos de la exacto. Pues si no hablan de la menstruación, imagínate. Espérate, todo lo demás ya Le teníamos que decir colita al pene. Ahí está el problema. Colita de adelante y colita de atrás en mi caso, ¿no? Porque tienes dos. Oigan, pero yo no les dije, a mí se me dijo la típica que la marihuana era la puerta de entrada a las peores drogas del mundo mundial. Y pues yo traigo aquí mi blusita que pues es de Satanás. Vienes Vengo vestida. representando. Muy bien. Pero a ti, ¿qué te dijeron, Ricardo Baruch? Pues miren, a mí me dijeron, creo que no me acuerdo si fue mi papá o fue mi abuela, que justo si fumabas marihuana, eventualmente tu único destino iba a ser acabar como un vaguito de la calle, lo pongo entre comillas porque así lo decían, ¿no? Sí. Un vaguito de la calle inhalando resistor. Entonces, pues obviamente yo me creí esa historia durante muchos años, hasta que muchos años después me enteré que mi papá fumaba marihuana cuando estaba en la universidad. Entonces, pues ya saben cómo es la sociedad mexicana, pero hoy en día afortunadamente sé que ese no es el único destino. Más bien el 99% de las personas que usan cannabis seguramente tienen otros destinos, pero ahorita vamos a hablar de eso. ¿Y tú, Alan? Es que me estoy tratando de acordar, pero pienso... Es que mi mamá siempre fue muy open con las drogas en general. O sea, en términos de que, pues, bueno, si quieres tomar alcohol, hazlo nada más que hazlo en la casa. O si vas a fumar, bueno, yo te enseño. Afortunadamente que el cigarro nunca me gustó. Y yo probé las drogas... perdónenme, institutos. Hasta después de la universidad. Y creo que lo único que tenía información de mi mamá era si te vuelves adicto, entonces te voy a tener que internar, ¿no? Ya como el típico, te voy a mandar a un internado y esa fue la información que recibí, pero nada más, o sea, como no muy específico de qué te va a pasar o vas a perder como tu educación o algo así, nada de eso. O sea, más bien como en un poco de apertura de si lo quieres hacer en la casa, hazlo enfrente de mí. Así ya lo nací con. Y a la fecha todo. Oigan, ustedes cuéntenos. Esa está muy buena, la de hazlo enfrente de mí. Se me hace un muy buen abordaje y medida de reducción de riesgos también. A mí me decían parecido a ti, Ricardo, como de... Pues vas a terminar mal, eso es gente de la cárcel, igual que los tatuados. Y, ups. Terminé todo tatuado. Yo soy un modelo bastante antiguo, entonces todavía no había tantas drogas ilegales, creo. Pero básicamente igual, la misma historia. O sea, básicamente sangre, pelos, muerte, mugre. Marihuana. Exactamente. El mensaje que me degenere. Exacto. Qué duro, oigan. Bueno, va a estar interesante. Cuéntenos ustedes qué escucharon de chiquites sobre este tema. Pero en este episodio yo creo que les vamos a poner un arcoíris de oportunidades. Entonces, rápido para arrancar. ¿Quién eres, Akiko? Ay, mucho gusto. Yo soy Akiko Bonilla. Yo soy Ángel Candia. Yo soy Drux. Yo soy Mario. Yo soy Ricardo Baruch. Yo soy Alan Fonseca y esto es Loop Social. Venga. Estás escuchando Loop Social con Akiko Bonilla, Ángel Candia, Alan Fonseca y Ricardo Baruch. Loop Social, el podcast. Oigan, pues hace ratito estaba revisando nuestras redes y alguien llegó bien amable a dejarme, no sé si un cumplido, no sé qué pasó, pero si no has visto uno de los reels que hemos subido, que ha tenido mucha interacción últimamente, me dejaron un
nos dejaron un comentario ahí de tenía que ser cipolitera. Y luego le rematan diciéndome y podcastera. Ay, no. Y entonces me quedé pensando y dije, pues sí, pinche, a mucho orgullo, cabrón. Lo de cipolitera todavía no, porque no me dan la membresía, pero toda esta introducción, porque como te podrás haber dado cuenta, hay más gente en la mesa de lo costumbre, hay casa llena hoy, y es que por fin se nos hizo que, si no sabías, para que te vayas enterando, que acá el señor doctor Ricardo Baruch, que también se volvió ultra podcastera y también es cipolitera. más podcastera. Y circuitera y todo, y hasta metrera nos dijeron el otro día. Ricardo, no, metrerano. Bueno, pues Ricardo empezó con otro proyecto, casi nos andaba engañando, pero la verdad es que el engaño Pero somos poliamor. Como somos poliamorosos, las relaciones abiertas se valen, está padrísimo, y sobre todo si es para traer temas padrísimos a la mesa. Y arrancó con un podcast con estas dos personas que tienes aquí. Voy a dejar que se presenten porque es el primer crossover que hacemos en Loop Social. Esperamos que el primero de un montón. Ya nos verás a nosotros, ojalá, más les vale, en sus respectivos espacios. Pero a ver, Ricardo, cuéntanos un poquito el proyecto y preséntanos a tus cuates, pues. Claro que sí. Bueno, pues hace, pues más bien el año pasado, 2024, a iniciativa de aquí el Dr. Drux, que ahorita se va a presentar, que lleva muchísimos años trabajando en temas de sustancias psicoactivas, pues se salió esta idea de hacer un podcast. Él invitó a Mario me invitó a mí y pues los tres empezamos a grabar diversos episodios sobre particularmente uso de sustancias en comunidad LGBT, pero también para la población general. Y pues justamente es lo que queremos platicar ahorita un poquito, ¿no? O sea, digamos que en vidas pasadas ya hemos hablado de tema de sustancias psicoactivas, pero creo que la verdad es que han cambiado muchas cosas y además por la situación como está ahorita la coyuntura aquí en México, pues vale mucho la pena revisitar este tema. Así que Disociades, que además estuvimos co-nominades para el premio a mejor podcast LGBT del año, ganó Loop Social, pero Disociades quedamos muy cerquita, o eso esperamos. Esperamos que hayan votado también por nosotros. Y bueno, pues cuéntenos quiénes son, chicas. Yo digo que quedamos en segundo, sí. Así como mis universas nos tomábamos de las manos. Nos arrancaron la corona, así de que maldita, devuélvemela. Oigan, por cierto, desapareció el premio, no estará. No, o sea, lo tiene lo tiene producción. Iba a ser como la Virgen pasando casi. Se lo iban a encontrar cuando fueran a grabar. Sí, de hecho, yo estaba muy feliz que ganó Loop. O sea, yo estaba así de tienen que ganar o Loop o Disociades. O sea, no puede ser ni. No voy a decir. Hay un video donde estamos así. Y aplaudimos y todo. Sí. Pues bueno, mi nombre verdadero es Andrés Portilla. Soy, como dijo Ricardo, ya un experto en sustancias psicoactivas. Llevo, que será como 15 años estudiándolas, leyéndolas, viviéndolas, probándolas, analizándolas de todo tipo, ¿no? Y estudiándolas en células. Bueno, soy investigador. Doctor en investigación en medicina, farmacólogo, etcétera. Pero mi apodo, seudónimo, es Drux. Entonces, pues ya siempre me presento como Drux en todos lados o Pharmadrux. Y pues sí, Disociados justamente surge de esa necesidad de hablar de esto, ¿no? Hay mucha desinformación en esta era de la hiperconectividad, ¿no? Hay tanta... estamos infobesos, ¿no? Y no necesariamente esa información es veraz o basada en evidencia. Entonces... pues sí, yo en todos los lugares antes de Disociados hablaba de sustancias siempre que podía, ¿no? Así en mi casa, con mis amigos y amigas y por todos lados. Entonces de pronto fue así de ya, hay que empezar este podcast, tenemos que pues bueno, tenerlo ahí, ¿no? En las redes existiendo y que quede ahí almacenado y registrado y pues vamos bien, va muy chido. Ya en esta nueva temporada creo que vamos a... como ser más fuertes o duros con nuestro posicionamiento político. Entonces, sintonícenos, porque se va a estar buena la tercera temporada. Bueno, yo soy Mario Mendo. Yo soy en realidad abogado. Digo, está un poco nada interesante. Y pues bueno, muy curioso de las sustancias. Soy usuario de sustancias fuera del closet psicoactivo. Entonces igual, ¿no? Platicaba yo siempre con todos de este tema y nos interesó mucho crear esto para hablarle a los usuarios de sustancias, porque creemos que las campañas y lo que se hace actualmente se dirige a otro sector. La información no está segmentada, no tiene como esta cuestión de género, perspectiva, ¿no? O LGBT, en fin. Entonces, nosotros nos interesa llevar un mensaje de reducción de riesgos hacia la comunidad, hacia las personas, que ya hablaremos después de eso como más a profundidad.
Y pues con mucho gusto estar aquí para amplificar nuestro mensaje. Gracias. Sí, gracias por invitarnos. Está buenísimo. Oigan, pues vamos a darle, porque creo que hay que aprovechar ese tiempo que vamos a estar aquí con ustedes. ¿Por dónde arrancamos? Voy a usar una palabra que usa Baruch cuando nos manda sus bullet points de qué húbole con las sustancias. ¿Por qué no empezamos con un palito uno, no? O sea, sí, por entender cuando hablamos de sustancias de qué estamos hablando, ¿no? En general. Y después, ¿por qué no vamos aterrizándolo ya a la parte de qué pedo con con esto? Y sobre todo entiendo que hay datos interesantes sobre el consumo en población LGBT y todo eso, ¿no? Entonces, ¿por dónde arrancamos? Pues a mí me encanta este tema de empezar, porque justamente de eso se trata esto, como empezar a hablar de sustancias y qué son, pues prácticamente todo, ¿no? Todo es sustancias, todo. Hay una quimofobia ahorita en el mundo rondando por ahí que es como todo lo que es sintético o lo que le dicen químico está malo pero pues no, al fin, si nos vamos a la esencia, a las bases, todo son moléculas, todo es sustancias. Y a mí me gusta mucho citar al padre de la farmacología que se llama Paracelso, que dice que la diferencia entre un remedio y un veneno es la dosis. Entonces, en esencia, todo puede ser potencialmente dañino y letal, ¿no? El agua, si consumes mucha agua, te puedes morir. Y te puedes morir si consumes mucha sal, te puedes morir. O sea, hablando de sustancias que están en nuestra mesa, ¿no? Que son potencialmente, pues, tóxicas, ¿no? O peligrosas, según la dosis. Entonces, justamente en esta iniciativa de hablar de sustancias que no es nuestra únicamente, sino ya hay también muchas asociaciones y organizaciones que están hablando de sustancias psicoactivas, queremos justo sustituir la palabra drogas por sustancias, como para alejarnos de la carga estigmatizante que tiene esta palabra, ¿no? Y pues todo el prejuicio que hay asociado a las personas que consumen. Nos acordamos de la plantita bailando que nos decía que no. Y entonces, pues sí, todos son sustancias. Hay que tener cuidado con las dosis. O sea, podríamos hablar de dosis. Pues los medicamentos también entran ahí, ¿no? O sea, y eso hay muchos medicamentos que son de venta libre que están teniendo muchos estragos a la salud pública, ¿no? Y que también vale la pena hablar de ellos, ¿no? De hecho, ahí en mi Instagram, en Pharmadrugs, a veces hablo también del uso como responsable de los medicamentos o la automedicación. La diferencia en realidad es que solo unas son legales y otras ilegales. Y el hecho de que algunas sean legales ya como que son socialmente aceptadas. Sí. Y cuando no, pues entonces las personas sufren del estigma de consumir sustancias. Pero en realidad, pues prácticamente todas pueden, como dice Drugs, ayudar o ser un veneno dependiendo cómo las usemos. Y las sustancias en sí no son malas, ninguna sustancia es mala. O sea, el problema es el contexto probablemente de que hay para que puedas tener para que caigas en usos problemáticos. Yo pensaba un poquito, perdón, nada más como una idea es un poco la relación que estableces con la sustancia, ¿no? O sea, el desde dónde, o sea, como que un poquito, no es la sustancia solita, ni buena ni mala, carece de valor en ese sentido, ¿no? Las personas consumen sustancias porque tienen un contexto, que nosotros no podemos cambiar. Eso sería en realidad una tarea del Estado, que proviera espacios enriquecidos para que las personas no cayeran en esos usos problemáticos. Entonces no se puede castigar ni juzgar a las personas que usen sustancias. Lo que tenemos que hacer es proveerles información con este enfoque que tenemos, bueno, que a nosotros nos parece que es el que nos gusta, y para que puedan tener un uso con un enfoque más de salud, dentro de un marco de derechos humanos y como dijo Drugs, que todo sea con un rigor científico. ¿Cómo es la palabra? Basado en evidencia. Basado en evidencia. Pues miren, o sea, yo siento que esta clasificación de ilegales se me queda un poco corta porque, pues por ejemplo, el alcohol es legal y creo que puede ser muy malo o dañino para la salud. Entonces, no sé si tienen como alguna otra clasificación, claro, como tal vez en nivel de psicoactividad, por ejemplo, ¿no? Que tiene un impacto en el sistema nervioso central y entonces hace que te diviertas más o que sientas más o que veas más. Entonces, ¿cómo podemos ir separando como por droga o por sustancia para hablar de ellas y para justamente decir, a ver, por ejemplo, hablas de éxtasis o hablas de poppers o hablas de tal y qué tan beneficioso o perjuicioso puede ser para la salud y cuánto estigma hay en torno a cada sustancia, ¿no?
Claro. Sí, ahí creo que cuando hablamos de esto de las sustancias que son ilícitas o lícitas, hacemos lo que queremos dar a entender es que las que se llaman drogas suelen ser las ilícitas. Y las que no son drogas son lícitas, ¿no? Como dices ahorita, el alcohol es legal. Por supuesto que es una droga, o sea, por supuesto que es una sustancia y es la más dañina, ¿no? Así, de las más dañinas que hay. Entonces, sí, justo para como que pues, clasificarlos de manera más sencilla, podremos recurrir como a la actividad o al efecto que tienen directamente sobre el sistema nervioso central. Entonces, puede ser la sustancia psicoactiva, psicoestimulante, la psicodepresora, la psicodélica o psicodisléptica, la disociativa, y así es como la clasificación ahorita que usamos y que se usa como para poder decir, bueno, ok, si ya no usamos esta palabra que nos remite o nos recuerda la ilegalidad, pues bueno, entonces hablemos de sus efectos, ¿no? Y qué es. Sí, y sobre todo pensando que siento que mucha gente se agarra de esto, ¿no? De que como es ilegal, entonces tiene mayor estigma. O lo están haciendo mal por esto. Cuando realmente en lo que nos tendríamos que enfocar es en otras cosas, ¿no? O sea, en qué a lo mejor qué tan adictiva es. O qué tanto daño puede hacer. Y entonces así ya podemos poner un poquito más los pies sobre la tierra y decir, bueno, ok, vamos hablando sobre las sustancias, ¿no? Vamos a dándoles la dimensión justa en torno a lo que es y no quedándonos con lo ilegal, porque eso depende del contexto, del tiempo y del espacio, de a quién se le ocurrió que el éxtasis es ilegal o a quién se le ocurrió que los hongos son. Pero aquí en México, ante lo que vivimos como uno de los países donde se produce, se trafica y se consume, pues ahí sí obviamente nos metemos en muchos problemas, entre comillas, porque más allá del estigma de que yo te vea feo, o sea, literal te puedo meter a la cárcel, ¿no? Y claro. No puedo negarte servicios de salud. Entonces eso es justo uno de los problemas grandes que tenemos, porque entonces supongamos, por ejemplo, el caso de la marihuana en países como Estados Unidos. De un momento a otro cambiaron la ley y pasó a ser legal, ¿no? Entonces yo ayer era un criminal y me podían meter a la cárcel 5 años y me agarraban fumando un porro en la calle. Y hoy ya soy un usuario normal, como si me estuviera fumando un tabaco, ¿no? Entonces, obviamente, eso que dices, Alan, es muy cierto respecto al contexto, pero sí hay un montón de cosas que por el hecho de que hay tanto estigma y por el hecho de que es ilegal, entonces se nos niegan un montón de cosas. Y por el contrario, o sea, hay mucha gente que dice, yo me caché a mi hijo metiéndose una raya de coca, pues al anexo, ¿no? Así como es lo peor de la sociedad, solo por haber consumido, y no sé si tenía, por ejemplo, un consumo problemático o si eso estaba ya causando, digamos, que otros cambios en su vida, en su entorno, etcétera. Bueno, pero yo sí coincido demasiado con lo que dice Alan, en el sentido que actualmente el dinero que se destina a los recursos son precisamente a hacer campañas de miedo, cuando deberían de ser campañas de educación, precisamente para conocer las sustancias, cuáles son los efectos, como saber un poco qué puede pasar con tu cuerpo, pero desde esta evidencia, y también para saber con qué cosas no mezclarlas, etcétera, y hablar mucho más de eso. Lo que está pasando es justamente lo contrario, lo que dice Ricardo. O sea, al haber una criminalización, pues ahora incluso al contrario de tener mayor salud las personas, pues incluso sufren por la policía acoso. Incluso la misma policía puede robar las cosas de las personas que tiene para tener un consumo con higiene y destruirlas. Uh-huh. O que sean involuntariamente internados, ¿no? En estos anexos y en fin. Sí. Podemos hablar de la legislación ampliamente, de todo lo malo que está. Yo pienso que a lo mejor siguiendo esta línea un poquito de pensamiento y haciendo este planteamiento de lo que decías, a lo mejor no tanto desde el enfoque de qué te hace más daño, qué te hace a la salud, sino a lo mejor incluso cambiarlo un poquito de, no sé si llevarlo incluso a la conversación de con cuál se siente más rico, ¿no? Y qué se siente más rico, pues justo darle la vuelta a la conversación. ¿Por qué no le entramos un poco a esta parte de, en su experiencia, hablando un poquito en el contexto LGBT, particularmente pues HCH, pero en general LGBT, ¿qué es lo que más se consume? ¿Qué es lo que, o sea, y por qué? O sea, para que la gente que nos está escuchando y viendo ahorita se vaya un poquito de información justo con lo que decías, esto te hace tal cosa y está rico y por eso lo usa tal gente, ¿no? O sea, entenderle un poquito a eso. ¿Qué es lo que se está usando o consumiendo y con lo que han visto? Solo disclaimer, no estamos diciendo que se vayan a meter cosas. Solamente estamos tratando de poner sobre la mesa qué es lo que pasa. Allá afuera hay gente que consume y eso está fuera de nuestro control. Solamente estamos tratando de otra vez evocar el consumo responsable. Si decides consumir, entonces que tengas todos estos parámetros de información. Totalmente. Perdón. La regla de oro de los usuarios es: si no consumes,
no consumas. Eso es importantísimo. Digo, ya si decidiste, luego hablaremos. Sí, justamente, o sea, Luis, digamos que en un mundo ideal, por casi prácticamente todas las sustancias sí tienen algún riesgo, ¿no? Aunque muchas de ellas, por ejemplo, tienen algún beneficio, muchas de ellas de hecho son medicamentos o se usan con fines medicinales, pues llega a cierto punto en el que empieza a producir efectos negativos, ¿no? Entonces, de preferencia, si pueden no usar, como dice Mario, no usen, pero si ya usan o quieren saber más, pues aquí es donde le entramos a esta discusión, ¿no? Y bueno, históricamente resulta que las personas, particularmente hombres gays bisexuales y también mujeres trans, por diversos contextos en los que nos hemos desenvuelto, y digo históricamente incluso, o sea, como desde mediados del siglo XX, digamos que hemos vivido más cerca de algunas sustancias psicoactivas, ¿no? O sea, porque muchas veces los espacios eran donde nos desenvolvíamos, eran espacios nocturnos, espacios como que no eran legales tampoco, no en muchos países. Entonces, digamos que había mucho acercamiento, por ejemplo, con sustancias como los poppers, como la cocaína, eventualmente la marihuana. Y justo si vemos hoy en día cómo están las estadísticas aquí en México respecto a cómo está la comunidad LGBTIQ+, resulta que justamente esas son como las sustancias ilegales más usadas, aunque por mucho la más usada, de acuerdo, por ejemplo, con la encuesta, digamos que más amplia que tenemos al respecto, es el diagnóstico situacional de personas LGBTIQ+ de la Facultad de Medicina de la UNAM, del doctor Juan Carlos Mendoza. Saluditos si nos estás escuchando. Y bueno, según esta encuesta, o sea, más o menos el consumo de alcohol anda como en 60-70% across the board, ¿no? En todas las poblaciones. Después viene el tabaco, que está como en un 40-50, y eso es bastante similar a las cifras en población general. Es decir, tanto bugas, cisgénero y LGBTs estamos más o menos igual. Pero resulta que con otro tipo de sustancias como marihuana estamos más o menos en 50% digamos que en la población LGBT, y luego ya sí cambian otras sustancias. Por ejemplo, entre hombres gays, los poppers y el éxtasis están un poquito más fuertes. Entre mujeres, hongos, mujeres lesbianas y bisexuales, hongos alucinógenos y cocaína son las que están como más hacia arriba. En caso de personas trans, por ejemplo, aparecen algunas otras sustancias, que ahorita le vamos a entrar, por ejemplo, la metanfetamina, el cristal, y pues digamos que esas son, digamos que las principales. Hay muchas más, por ejemplo, las tachas, que siguen siendo muy comunes en los ambientes de fiesta, y estas cifras, para que vean, sí son mayores a las de población cisgénero y heterosexual. Es decir, sí le entramos más como comunidad a algunas sustancias en comparación con los otros, lo cual no necesariamente significa que está mal, solamente tenemos quizás experiencias distintas, tenemos otro tipo de tanto factores positivos y negativos que nos hacen que consumamos más, lo cual pues ahorita discutiremos más si es un problema o no. Y hay alguna, o sea, justo rescatando eso, y a lo mejor desde la investigación hay algo, sé que no necesariamente muy concreto, pero hay algo que nos diga por qué puede haber un consumo mayor en estas poblaciones. Ay, para soportar. No sabes lo difícil que es esta vida. No, pues sí tenemos otro contexto social y cultural. O sea, digo, además crecimos desde el rechazo. Es obvio que o sea, bueno, no sé si haya servicios de salud mental como con este enfoque hacia las personas LGBT que cubran nuestras necesidades, ¿no? Y también, obviamente, pues tenemos otros, y por como vivir reprimidos, pues también hay lugares donde tenemos encuentros solo de sexo, y también eso pues puede, pues obviamente derivar en tener otros, en estas otras conductas. O simplemente no tenemos estos como roles muy determinados como los hombres y las mujeres. O sea, nos acercamos desde diferentes lugares. Sí, o sea, por un lado puede ser lo negativo, como dice Mario, o sea, y Alan, o sea, porque quizás queremos evadir nuestra realidad, quizás porque nos fue muy mal y entonces generamos un uso, utilizamos sustancias como para evitar ciertas situaciones, pero también por el otro lado, porque la queremos pasar chido, porque quizás no tenemos familia a esta edad y entonces quiero seguir echando desmadre, y entonces tengo más flexibilidad versus un hombre heterosexual de mi edad que quizás ya tiene hijos, que quizás ya tiene otro contexto, ¿no? No, yo también, creo que sí hay un poco de eso, perdón, de este libre desarrollo de la personalidad que mucho se pelea en este sentido, ¿no? Cuestionar ciertas cosas, exacto, ¿no? como tener más cercanía con procesos de
pues de autoconocimiento. O sea, pienso mucho en el tema de los hongos, ¿no? Que creo que a mí me hizo mucho sentido. Les compartía cuando hablábamos un poco de las cifras y yo les decía, es que sí, a mí me hace sentido que muchas morras que yo he topado, ahora que llevo mis 20 minutos de bisexual fuera del closet, he visto que mucha banda está en esta búsqueda de un viaje y el honguito le ayuda para esto. Entonces, como que creo que hay una suerte de proceso interior que de pronto se puede ver apoyado o facilitado en estos consumos que pueden o no ya volverse problemáticos por otros factores, ¿no? Pero sí creo que hay algo de autonomía que la banda que está en el, entre comillas, privilegio de la norma, pues no tiene ni que acercarse. A veces ni siquiera se lo cuestiona, ¿sabes? Claro. ¿A qué sabrá esto? Están en modo avión. Están en otro pedo. ¿no? Tenemos más y por aceptado... eso se empedan más, porque eso sí, la banda buga se empeda un chingo, güey. ¿No? Tenemos más aceptado como esta cosa de hacer las cosas solo también por diversión. Esta cuestión de la gestión de placeres, que es el uso de sustancias como desde un lado positivo para solamente placentero, pues también es un derecho que tenemos. Claro. Y creo que lo ejercemos más y mejor. Y yo creo que es una pregunta difícil de responder, ¿no? Realmente debe de ser multifactorial. Y siento que también hay una parte heredada, ¿no? O sea, cuando llegas a un lugar en donde te aceptan por quien eres, que encuentras una familia nueva y que además esa familia pues de pronto consume sustancias, pues es más fácil que hagas comunidad, ¿no? Y que empieces, que tengas ese sentido de pertenencia, entonces es más fácil. Y pues también las personas LGBT, como dicen, ¿no? O sea, tenemos una cultura de fiesta mucho más desarrollada que las personas que no son LGBT. O sea, pregúntele a sus amigas. Pregúntele a sus amigas. No, al ratito nos va a llegar el hate de no todas son claro, como somos como Ay, por favor. Si incluso quieres un mejor dentro de lo amigo LGBT, gay. pues hay personas que obviamente no consumen sustancias. Sí, o Sí, por ejemplo, claro. las mujeres trans, en muchos casos, debido a su contexto más bien laboral, que en muchas ocasiones llega a ser trabajo sexual, consumen sustancias, por ejemplo, para aguantar más tiempo en la noche, para evitar el frío o porque son obligadas, ¿no? Entonces también sí hay muchas cosas muy negativas, ¿no? O sea, nomás como para hacer el contraste al respecto y pues obviamente algunas sustancias que pueden ser como mucho más complicadas, como es el caso de la metanfetamina, que creo que es justamente de la que se está hablando mucho más, al menos en la comunidad de hombres gays, bisexuales y mujeres trans, por muchos daños que están ocurriendo alrededor del uso, sobre todo sexualizado. Ok. Eso iba a decir, perdón, así, ¿qué pedo con el chemsex, no? Porque ahí es donde entra esta parte de la vinculación sustancias y pasarla bonito, pero desde este otro espacio, ¿no? Pero te interrumpí. Quiero saber lo mismo. Así que denle. Pues el chemsex es una práctica sexual que, bueno, la pueden tener hombres con hombres o bueno, también puede ser cualquier tipo de personas teniendo sexo con otras personas, pero que estén consumiendo una sustancia psicoactiva. Particularmente es la metanfetamina, el GHB, también está la ketamina y los poppers, ¿verdad? Ese No, ese no es, el popper no entra. La mefedrona. La mefedrona, cierto, que es una catinona, ¿no? La mefedrona. Y pues... ¿Y qué hacen, perdón, dentro de estas clasificaciones que decías hace rato, ¿no? Como estas Okay, son... claro. ¿Por qué estas? Ajá. ¿Por qué estas? Bueno, la metanfetamina es como la más común. Es una psicoestimulante. Es capaz de... Bueno, uno de los efectos más comunes y más significativos es producir estados de euforia, ¿no? Así te da más energía. Entonces, por lo tanto, pues puedes tener encuentros sexuales más largos, más duraderos. Te pones más caliente, exacto. Hay un aumento de la temperatura. Yo creo que también eso ayuda a la calentura en general. Y pues bueno, la sensación es distinta, ¿no? Al tacto, pues se ve aumentada. Y eso da pues también mucho placer. Por eso, o sea, por esas características es que es una de las más comunes, ¿no? Así, las demás, bueno, la ketamina es un disociativo. Creo que esa, bueno, no me atrevería a decir que es la menos común, ¿no? Que hay en el uso del chemsex. El efecto disociativo significa que, pues, como que tu personalidad se disuelve. Y de hecho es como más depresora, ¿no? Los disociativos suelen ser más depresores, un poco como el alcohol en sus primeros momentos, ¿no? Que te relaja y te suaviza. Y también está la mefedrona, es también un estimulante y que produce los mismos efectos. O sea, bueno, no tan elevado como la metanfetamina. Esa no pero hay aquí sí. en México.
Sí, esa no. Ajá, exacto. Es más en Europa el consumo de la mefedrona. ¿Y cuál era la otra? El GHB. El GHB. Sí, ese también es un depresor. Es muy parecido a las benzodiazepinas. Entonces, pues bueno, te suaviza, te relaja. Un poco como que también el uso de estas sustancias en esta práctica sexual, en la mayoría de los casos, yo creo que a muchas personas nos permite como quitarnos un poco desinhibirnos, exacto, suavizarnos todo lo que traemos de la carga de nuestra vida, ¿no? Porque luego eso nos pasa mucho en la comunidad LGBT, yo me incluyo, LGBT, que pues tenemos muchas inseguridades y muchos miedos, ¿no? De vivir y de existir, y en los encuentros sexuales todavía más, porque el porno, pues además de ser heterosexual en su mayoría, ¿no? Y bueno, el que tenemos acceso en el closet, pues tiene que ser heterosexual, ¿no? Entonces, pues allí... con cuerpos hegemónicos, con así penes de este tamaño. Exacto. Y durando 2 horas y así que no, entonces pues aventarte una práctica sexual y no cumplir con todas esas casillas, ¿no? Esos checkbox, pues es mucho estrés, ¿no? Entonces con una ayudadita ahí en una sustancia, pues se te disuelve todo eso. Como que te apaga la vocecilla que te está chingando y criticando, esa vocecilla, ¿no? Sí. Y además descubres cosas nuevas, ¿no? Así que puedas llegar tú a lograr bajo el efecto de esta. Pero claro, eso también trae efectos adversos, que pues como dejas de estar toda tu parte racional, pues de pronto caes en prácticas un poco peligrosas, ¿no? Y es también pues uno de los riesgos más importantes que hay que conocer en esta práctica en el chemsex, como pues cuidar aspectos como mantenerte hidratado o hidratada, ¿no? O hidratade, tener momentos de descanso, ¿no? Acordarte que existe el día y la noche y continuar con tu vida. Poner alarmas para comer. Alarmas para comer, exacto. Bueno, todo eso pues, son uno de los riesgos o una de las medidas que debemos de cuidar para, pues bueno, no estar ahí horas, ¿no? Perdidos en claro, sensación. Y que se vulnere tu salud en ese sentido, ¿no? A ver, a mí me parece súper interesante porque más, si lo voy a tratar de resumir un poco por lo que decías, Alan, del alcohol y lo que te dijeron en de repente en alguna conferencia. Para definir más o menos que quede muy claro, es el chemsex lo podemos entender como el consumo de sustancias que sí tiene el propósito de tener prácticas sexuales, ¿no? Claro. Porque no nada más es llegué alcoholizado y cogí, por ahí en realidad yo chupé porque estaba en el antro, ¿no? Y terminé cogiendo. Sí, digamos que, o sea, de hecho la palabra chemsex sale a raíz de, digamos, de que se populariza en Europa y en otros países el uso de algunas drogas estimulantes de origen químico, o sea, porque en este caso las 4 sustancias son sustancias de laboratorio, o sea, no vienen de una planta o de otra cosa, pero además una de las cuestiones por las cuales la Organización Mundial de la Salud habla específicamente de estas 4 sustancias es, por un lado, el riesgo alto que puede existir de una sobredosis en el caso del G y de la ketamina, ¿no? Donde con que te pases tantito puedes tener el famoso K-hole o desmayarte o sea, lo cual pueden tener una serie de implicaciones respecto a tu seguridad en cuanto al abuso sexual, entre algunas otras cosas. Y por otro lado, en el caso de la metanfetamina y de la mefedrona, por el potencial, digamos que de generar dependencia. O sea, como por ejemplo, es muy difícil que una persona que esté usando metanfetamina, o sea, cristal, digamos que tenga una sobredosis como la imaginamos, ¿no? O sea, de que te caigas o así, sino más bien puedes seguir usando y seguir usando y seguir usando y tienes otro tipo de efectos, particularmente, por ejemplo, la psicosis, cuando se usa mucho en un evento o a largo plazo, pero además genera tanta dependencia que es justo el problema que estamos viendo hoy en día, que hay muchas personas, particularmente muchos hombres gays, que han generado un uso problemático de cristal en el cual no puedes dejar, digamos que de usar por un largo tiempo, hasta el punto en el que efectivamente, como dice Drux, pues no te acuerdas que tenías que ir a trabajar, y por estar cogiendo ya no fuiste a la universidad. Y llevas muchos días sin comer, o mucho tiempo sin comer, mucho tiempo sin dormir. Ajá, entonces eventualmente pues te van a correr el trabajo, eventualmente pierdes tu casa. Y el tratamiento que está... Exacto. O sea, tomar tus medicamentos, en fin. Claro. Eso es parte de los riesgos. Oigan, a ver, esto porque tenemos
vamos a tener que armar muchos crossovers porque creo que vale la pena que nos metamos con mucho más profundidad a este tema de chemsex y sobre todo desde la visión que tienen de la reducción de riesgos y todo eso. Pero como esta es una empapadita rápido, a mí sí me gustaría regresar a algunos temas como muy puntuales que son más comunes en la gente que nos puede estar escuchando. Entonces traigo dudas como súper puntuales, se las aviento y a ver qué me dice. Trae sus dudas, la mayoría. Dice que es la gente, la gente me las escribió. ¿Qué piensan de los enemas de café? No, dudas muy simples. O sea, por ejemplo, y justo con el enfoque, a lo mejor no cabe de reducción de riesgos, pero por ejemplo, a cada rato, sí, en terapia me preguntan mucho qué onda con los poppers, ¿no? O sea, si es algo que sí se debería de usar. No sé, la típica de mi güey quiere usar poppers y yo no quiero porque es una sustancia y entonces no sé qué. ¿Por qué nos platican un poquito con respecto a los poppers? Que creo que son accesibles y por los números que nos decías ahorita están a la mano de muchas personas. ¿Cómo sí se pueden usar? ¿Cuáles son sus efectos en todo caso? Do's and don'ts. Los do's and don'ts. Porque luego sí me han llegado a terapia de gente que viene muy asustada cuando yo, desde mi propia experiencia, yo lo veo como algo particularmente inofensivo. A lo mejor estoy mal, pero ¿por qué no les damos un poquito de herramientas en eso? Ok. ¿Quieres yo? Ya vas. Pues los poppers sí, como si se dan cuenta, todos los medicamentos, cuando te prescriben algo, siempre te dicen cuándo tomarlo, o sea, en qué momentos, ¿no? Y qué cantidad. Entonces, pues todas las sustancias, como decía hace rato, tienen dosis y las dosis incluyen la temporalidad. Entonces, lo ideal sería en cualquier tipo de sustancias como espaciar tus consumos y no hacerlos tan frecuentes. Claro que en un encuentro sexual, pues no estás pensando en eso, ¿no? Como en el, híjole, pues ya van cada 6 horas, ¿no? Que me la prescribió mi médico de chemsex. O sea, eso no existe. Entonces, pues sí, bueno, sería bueno espaciar el consumo. Y si no lo puedes, o sea, espaciarlo, me refiero que pasen unas cuantas horas, pero bueno, claro que eso está un poco difícil. Son relativamente pues seguros, ¿no? El uso, recuerden que solo se puede inhalar, son vapores de nitrilos. Y la otra vez me enteré de una historia de una persona que se los tomó, ¿no? Así en pleno acto del chemsex y pues bueno, no sé en qué más andaba y de pronto dijo, no, ya, yo quiero esto, pero por 10. Y se echó la botellita y ahí quedó, ¿no? Así Ay, cabrón. Y entonces no consumir, murió, sí. Claro. Ay, no. Ajá, es un solvente. No se lo tomen. Es un solvente. Sí, no se lo tomen. O sea, como no se tomen el cloro. Exacto. No se tomen la sosa cáustica. Exacto. Es mejor si no los mezclas con Viagra, o sea, Justo eso iba. ¿Cuáles son los do's and don'ts de con qué lo puedes mezclar y no? Eso es importantísimo. Sí. Uno de los riesgos más comunes en el consumo de poppers crónico es el daño a las microvasculaturas que tenemos en nuestro cuerpo. Y esas microvasculaturas se encuentran en su mayoría en los ojos y en las terminaciones nerviosas de nuestros pies, o sea, de los dedos de los pies. Y entonces, y además, igual que el metanol, no sé si han escuchado que el metanol te puede dejar ciego. Es parecido, como es un solvente igual, pues atraviesa y llega a todas partes de nuestro cuerpo. Y entonces sí, hay un riesgo de poder, de quedarte ciego, ¿no? O sea, digamos, si te consumes una botellita en una noche, eso es mucho. Pero para que sepan que no pasen, ¿no? De la dosis, pues, ajá, de cómo te sientas, ¿no? Hasta ahí. Y sí, en efecto, no se recomienda mezclar con Viagra porque te puedes desmayar. Ambos son vasodilatadores y pueden llegar a producir este efecto de un mareo y de pronto de ahí ya caerte, ¿no? Así. Claro que hay historias. Perdóname. De hecho, hay quien dice que, bueno, eso es una anécdota, que también los poppers pueden ser una medida de reducción de riesgo. Porque si los utilizas en el sexo anal, como justamente lo que está diciendo de los que son un vasodilatador, pues entonces el sexo anal es menos violento. Hay menos fricción, menos heridas. Exactamente. Entonces también los poppers, si los usas de una manera adecuada, pueden ayudar a tener una mejor relación sexual. Fricción. Sí, y en general se recomienda no mezclar, por ejemplo, en este caso con otras sustancias que sean estimulantes, porque pues obviamente sube también la presión sanguínea y entonces, o sea, si le estás metiendo diversos
diversas drogas que sean, digamos que estimulantes. Por ejemplo, si yo consumí cristal y además me metí un sildenafil porque no se me paraba y entonces además uso popper, o sea, es una bomba para el cuerpo, ¿no? O sea, en general, la recomendación es no mezclen sustancias. O sea, si por ejemplo estás tomando alcohol, quédate con el alcohol, porque luego hay gente, por ejemplo, que no sabe que no debe tomar alcohol con G y entonces o con la ketamina. Con la ketamina es mortal. Bueno. Sí, o sea, o conocer hasta qué punto uno puede aguantar, ¿no? O sea, porque muchas veces a mí me han dicho, es que yo vi en la tablita que te morías si mezclabas, por ejemplo, keta con alcohol, y yo uso keta con alcohol y no me pasa nada, ¿no? Y entonces puede ser que a ti no te pase nada, pero puede ser que a otros sí. Entonces lo mejor es pues cuidar ese tipo de mezclas. O que en esa ocasión no te haya pasado nada, pero no quiere decir que en todas las ocasiones no te vaya a pasar. Sí, la recomendación es no hacerlo. Exacto. Ok. Échanos. A ver, esto tiene que ver más Esta con... pregunta la mandó Ángel Candia. del tercero B. Esto tiene que ver con algo más general, que creo que es algo que está en la mente de muchas personas, que es qué onda con el fentanilo, por ejemplo, ¿no? Y el riesgo de que tenemos, o sea, si yo consumo sustancias, ¿cómo sé lo que me estoy metiendo? ¿Voy con mi proveedor de confianza y le sigo dando mi voto de confianza? ¿O tengo herramientas para poder saber qué me estoy metiendo? ¿Han visto algo así en la Ciudad de México, en el país? Porque sé que en Estados Unidos sí hay una problemática grave, pero acá, ¿qué está pasando con ese pedo? ¿Quién quiere? Porque creo que la gente tiene mucho miedo ahorita, mucho miedo. Sí, en efecto. El miedo está ahí, pero bueno, yo creo que está infundado por Estados Unidos, ¿no? O sea, como que Trump decidió hablar de fentanilo y nos amenazó con los aranceles y dijo, a ver, pues o hablan de fentanilo o resuelven este problema que también es de ellos, ¿no? Creo que hoy vi una nota por ahí, no sé si la vieron, de que han estado deteniendo a muchos estadounidenses, que son los que prácticamente son los que están llevando el fentanilo a ellos, bueno, hacia Estados Unidos. Entonces es una visión colonial, ¿no? De que nos están imponiendo hablar de esto. O sea, sí es un problema fronterizo. O sea, para México los lugares más afectados son los estados que están pegados, ¿no? Con Estados Unidos. Pero todo el centro y sur del país no hay fentanilo, ¿no? Así, hubo por ahí un estudio que decía que en unos festivales encontraron unas sustancias adulteradas con fentanilo, pero después ya lanzaron un aviso de que no fue así, la metodología no fue como rigurosa, ¿no? para poder aseverar este argumento. Y no, de hecho, bueno, yo participo en varias asociaciones donde hacemos análisis de sustancia, que es justamente un poco lo que responde a tu pregunta. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay unas asociaciones que en redes sociales están constantemente publicando dónde y cuándo van a hacer análisis de sustancia. Yo conozco el Instituto RIA y DIBU, ¿no? Son así dos de las asociaciones que hacen análisis de sustancias. Ustedes se pueden acercar con estas asociaciones, llevan su sustancia, les toman una muestrita, un cachito de su sustancia, o sea, no se la quedan, no la destruyen, es nada más un cachititito y determinan si está adulterada con otra sustancia, que normalmente aquí en México el problema, que no se está hablando de ello, es la metanfetamina. Y la mayoría de las sustancias psicoactivas, tanto el MDMA como la coca está adulterada con metanfetamina, ¿no? Y ese es el verdadero problema, ¿no? Sí, hay que checar las sustancias antes de consumirlas, y si no lo hiciste también lo puedes hacer después, para ver si en efecto a lo mejor las cosas que estás viviendo pues van acorde con lo que en teoría estás consumiendo. Y también por eso era importante saber cómo funcionan las sustancias, porque en este festival que está diciendo Drux empezó con esta cuestión de que había fentanilo, y en realidad los síntomas que presentaban las personas usuarias no eran lo de un fentanilo. O sea, escuché a este doctor donde decía, el fentanilo te pone este efecto puntiforme, por ejemplo, en los ojos, y eso no fue lo que le pasó a las personas que estaban ahí. Entonces hay también mucha desinformación, y como dice Drux, el tema es en la frontera. O sea, también es parte de México, Sonora y Baja California Sur. Baja California, perdón, que es Tijuana y Mexicali básicamente, y en Sonora, no en Hermosillo, sí, donde sí hay un problema que hay que atender, pero no pareciera que haya aquí un problema en el centro, exacto, como sí lo es las metanfetaminas. Sí, de hecho, uno de los problemas realmente que estamos viendo aquí en México es que también se está enfocando todas las campañas a hablar sobre fentanilo, cuando en realidad lo que está creciendo muchísimo como la droga de impacto, digamos que para las personas que llegan a un lugar de atención,
es pues el cristal, la metanfetamina, ¿no? O sea, y no solamente en la comunidad gay, sino también se ha aumentado muchísimo el uso, por ejemplo, en mujeres, entre personas, por ejemplo, que tienen empleos también como jornaleros, traileros, o sea, como que necesitan energía, y eso es una sustancia muy barata que se produce muchas veces aquí en México y que, a diferencia del fentanilo, o sea, te puede enganchar, digamos que de otra forma, ¿no? O sea, porque el fentanilo te puede provocar, por ejemplo, sobredosis mortales, que es lo que estamos viendo en Estados Unidos, mientras que el cristal lo puedes seguir consumiendo por años, ¿no? O sea, y obviamente va a deteriorar muchísimo tu salud, pero pues para muchas veces para el crimen organizado, pues les conviene más tener un usuario vivo que les siga comprando versus voy a adulterar tu droga con la posibilidad de que te mueras, ¿no? Entonces hay muchas cosas ahí que han sido más bien mitos. Entonces, en resumen, no se preocupen tanto el fentanilo, pero en realidad más bien cuidemos todas las demás sustancias en caso de que las vayan a usar o que decidan usar. Claro, no, y yo creo que la problemática de estos como la morfina, el fentanilo, todos esos que son opioides, ¿no? Es que si no te mueres, pues son muy adictivas. Entonces, pues la gente quiere estar todo el tiempo así como Dalai. Pero bueno, quiero hacerme 2 pasitos para atrás y más bien hablar como de, para las personas que nos están escuchando, que a lo mejor están así en ese pasito de, ay, tengo curiosidad por empezar a consumir, o ya consumo, ya he consumido, pero me ha ido muy mal, me la pasé fatal o me drogaron. Entonces, ¿qué podemos hacer como recomendaciones generales para un consumo seguro para quienes ya consumieron? O para quienes están a punto de hacerlo y que puedan... Con la patita en el agua. Sí, habíamos dicho que si no consumes, no consumas. Bueno, si decidiste ahora querer consumir, hay una cuestión que hay que observar, que son las 3 S's, que son substance, set y setting. Pero aquí en Disociados, Drugs las tradujo al español y son sustancia, sitio y sentimiento. Y esas 3 S son recomendable que las observen. ¿Qué es? La sustancia habla primero de saber qué sustancia es la que decides consumir, usar, y pues saber qué implica esa sustancia, los riesgos, o sea, las consecuencias, en fin. Lo segundo es el sitio, es ¿en qué lugar lo vas a hacer? ¿Bajo qué ambiente? No sé, a lo mejor hay sustancias que son más para un mood en la playa o con tus amigos, en un espacio seguro, o sea, la fiesta. Todas esas cosas hay que observar para saber qué sustancia te vas a meter. No es lo mismo meterte, pues no sé, a lo mejor una metanfetamina en la playa o en un antro, en fin, ¿no? Y finalmente el sentimiento. Es muy importante saber cómo nos encontramos también emocionalmente para vivir una experiencia. Eso también va a influir. Todo influye siempre cuando consumes una sustancia. Si es una sustancia nueva, si es un nuevo espacio, cómo te encuentres, en fin. Todo eso va a hacer que tu experiencia cambie, sea única. En fin, digo, no sé más que... De hecho, queríamos agregar una 4ª S en Disociados, que es la de salud, ¿no? Así la propuesta de Mario fue que agregáramos la 4ª, que es justamente cómo nos encontramos pues, bioquímicamente, ¿no? Fisiológicamente. Porque todas las personas que están cursando como una enfermedad cardiovascular o algún riesgo, ¿no? Cardiovascular, son propensas a justamente tener un efecto adverso al consumir psicoestimulantes, la metanfetamina, el MDMA, también el Viagra, ¿no? Sí, si tienes alguna ahí susceptibilidad cardíaca, es muy probable que te pueda dar taquicardia, hipertensión, de ahí te dé la pálida, incluso también el cannabis. La cannabis no se recomienda si vives con hipertensión, o sea, o que te la lleves leve, ¿no? Entonces, eso es muy importante también, pues, saber cómo te encuentras tú para... Sí. Y yo pensaría que también considerar si tienes antecedentes heredofamiliares, ¿no? O sea, si tienes antecedentes de esquizofrenia, depresión, ansiedad en tu familia, pues no diría un no rotundo, pero sí diría un banderita amarilla. Claro, sí, por ejemplo, psicodélicos en esos casos deberían evitarse, aunque, por ejemplo, en lo general, digamos que los hongos alucinógenos son una de las sustancias más nobles, ¿no? O sea, porque pues sí te provocan un viaje, pero es muy difícil que alguien pueda generar una dependencia a los hongos. Pero, por ejemplo, sí podrías pasártela mal, como ahorita decía Drugs, que si no estás como en un lugar chido, no te estás sintiendo bien, y te comes un hongo, en realidad te va a llevar a un lugar horrible, ¿no? Versus a que te la pases chido, ¿no? Entonces ahí es muy importante también esa parte de cuidar. Y otra cosa que lamentablemente también se está dando en nuestra comunidad y en general ha sido, por ejemplo, pues el abuso, ¿no? Relacionado con la inseguridad, con abuso sexual, etcétera.
ante el hecho de que pues, personas te dan sustancias sin tu consentimiento, ¿no? Es el típico de las goteras, ¿no? Que pueden poner en la bebida y que sigue pasando tanto en el mundo gay como en el mundo heterosis, pero también otro tipo de cosas. O sea, incluso en el uso sexualizado de sustancias, hay gente que, no sé, que me invitó un vato por Grindr y yo llego y resulta que está usando cristal y casi que me obliga a usarlo y entonces entonces sí también tenemos que hablar de ese tipo de situaciones que no están tan chidas, ¿no? O sea, porque sí, como decimos, si conoces las sustancias y estás como en un lugar adecuado, pues órale, le quieres entrar, éntrale poquito a poco y si no te late, te sales y no es tu obligación, ¿no? O sea, también eso es importante, que no aceptemos el hecho de que por querer pertenecer a cierto espacio me obliguen o me obligo yo a utilizar alguna sustancia, ¿no? Me contaron de hace poco un amigo que justo así llegó a una cita y era una pareja y la pareja lo obligó a consumir Viagra y poppers. Así que si no lo hacía, ya, se acababa la noche. Y pues bueno, ahí mi amigo se quedó así, y pues lo hizo como justamente por el nervio, el miedo, el no saber qué hacer. Otra medida también de reducción de riesgos a todas aquellas personas que decidan consumir de pronto, o si ya lo hacen, es comunicar sus consumos. Así a las personas, a sus seres queridos, ¿no? Ahí les dicen dónde van a estar, qué van a consumir. Luego también eso, o si estás en tu grupito de personas y van a una fiesta, pues yo voy a consumir esto, ¿no? Porque así, si llega a pasar algo a una persona, o sea, que esperemos que no, pero pues ya saben en qué fue lo que consumió, entonces pues ya le pueden decir a los paramédicos, no, pues consumió esto y listo, ¿no? Sí, es una de las formas más rápidas de contrarrestar alguna sobredosis, sabiendo qué es lo que consumió la persona. Y ahorrar tiempo, ¿no? Ahorrar mucho, tiempo valioso, ¿no? Y hasta ahorita aquí yo pensando como en estas estrategias de cuidado, ¿no? O sea, si de pronto mi amiga me dice, oye, ¿qué crees? Me metí esto y me estoy tripeando horrible, o sea, a lo mejor podemos contener, podemos hacer algo las otras personas que le acompañamos, ¿no? Entonces creo que todos ganamos si nos comunicamos un poquito más, ¿no? Y para esto necesitamos que baje el fucking estigma y toda esta cosa, pues, que le mete caca, ¿no? A la conversación. Y yo quería nada más como subrayar que rescato qué pinche importante esto de, pues, autoconocernos en todos los sentidos, ¿no? O sea, mi historial clínico, ¿no? Un poquito cómo está mi cuerpo en términos de salud física, pero también emocional. Y eso hasta en la peda, hermanes. O sea, porque hasta peda, si estás medio con un pedo chueco, o te da el pedo llorón, o te da el pedo peleonero, o te da el pedo cantador, ¿no? O sea, sí que puedes tener a lo mejor cositas que no has identificado y que tal vez se pueden como ya desfrontalizada, pues se pueden convertir en una situación que pues vulnere otras cosas de tu persona, de tus relaciones, etcétera. Entonces me quedo con esta nota mental, bandita, de sí, veamos mucho para adentro, para nuestra cuerpo, para nuestras relaciones, para nuestras emociones, ¿no? Y justo una de estas relaciones es con nuestros consumos, de lo que sea, güey, hasta de, no sé, hasta de la caguama o incluso de café, de todo, güey, de compras, de ejercicio, toda práctica puede ser problemática si no identificamos por ahí, pues desde dónde y cómo puede estar impactando, ¿no? Pienso. Me encanta esto que dices. Una vez fuimos a un festival ya hace tiempo, en donde en los baños habían puesto un festival muy grande en donde estaba como dividido por sectores. Y decía, si te maltripeaste por alguna situación, ve a tal sector y ahí tenemos como círculos de contención para el maltrip. Y es así, me explotó la cabeza de decir, qué increíble tener una sociedad que pueda contenerte, abrazarte y cuidarte mientras estás pasando por una pálida o por un trip horrible. El auténtico, nos cuidamos, no juzgamos, perdón. Sí. No, sí, de hecho hay que cuidarnos todos porque aparentemente el Estado no nos va a cuidar, bueno, en muchos casos. Por eso es importante esta cosa de comunicar, avisar que llegamos, etcétera. Hay un festival, el de Morelos, donde justamente hay un espacio para si tienes una experiencia negativa con sustancias, puedes ir ahí a recostarte y pues no sé, hacer lo que quieras hasta que te hidraten un poquito. Saluditos a Baidora. Yo sí quiero decir el nombre. Porque en realidad si no me equivoco, el único festival, es el primer festival que empezó con el tema de análisis de sustancias en el lugar y que además tienen un espacio que se llama El Nido para que si te pasa algo, no puedas ir a un espacio donde te sientas bien.
Y eso se traduce en que la gente, o sea, no solo el espacio, sino que también estás mandando un mensaje muy claro a la gente que está ahí, que nos estamos cuidando entre todo el mundo, ¿no? Y eso es parte de socializar y de empezar a generar un espacio seguro. Oigan, tenemos que irnos a ver qué nos lubrica. Solo una última pregunta, por favor, porque el otro día vi que alguien a quien sigo subió una historia en el que les digo que todo me llega. No, pero es la madre del chisme, Ángel, y tienen los mejores. No, se ve una historia alguien de que había solicitado un permiso al gobierno, no sé si al Estado, al gobierno federal, al gobierno estatal, a la Ciudad de México, para, no sé si portar, consumir marihuana. ¿Saben qué es eso? O sea, lo estoy agarrando con las manos en la puerta. No, ¿Qué sí. es eso? Porque me pareció algo, cuando lo vi, que lo subí así, dije, órale, qué interesante, pero yo no sabía, no entiendo muy bien de qué va, y esa es mi última duda, se los prometo. Pues bueno, la Suprema Corte. Está la Ley General de Salud, que es la que regula evidentemente todo este tema de las sustancias, y en 2018 la Suprema Corte emitió esta jurisprudencia en la cual pondera el derecho al libre desarrollo de la personalidad sobre el derecho a la salud que se vulnera, el cual es mínimo, porque lo que se privilegia es justamente que podamos usar la cannabis de manera recreacional, por este derecho que tenemos, como repito, de derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, lo que dice la Suprema Corte ahí es que se elimine de la Ley General de Salud su prohibición como un uso recreativo, y que además pues se tendría que legislar, cosa que eso no ha pasado, y de mientras la COFEPRIS es el órgano que es el que emite, digamos, estos permisos para, en todo caso, portar el autocultivo, que el autocultivo además es una medida de reducción de riesgos. Todo excepto como cuestiones de comercio, ¿no? Lo cual pues está muy bien, pero estamos en una pausa. No se ha legislado al respecto. No sé si recuerdan hace el Congreso pasado. O sea, básicamente, perdón que te corte, pero ya tenemos que cerrar. O sea, básicamente no es ilegal, pero tampoco es completamente legal. Entonces puedes sacar un amparo para poder consumirlo, y de esa forma, digamos que ya no estás cometiendo un crimen, pero tampoco es como que hoy en día puedas ir a una tienda y comprarlo, aunque en realidad ya casi existe, ¿no? Entonces, escúchenos en Disociados para conocer mucho más sobre este tema al respecto. Y ya les invitaremos, porque tengo dudas hasta filosóficas. Entonces, pero esas ya van mucho más Pero allá. para eso nos vamos a aprender ¿verdad? Exacto. Bueno, vamos a ver qué nos lubrica, qué nos seca. Estuvo buena la conversación. Venga. Estás escuchando Loop Social con Akiko Bonilla, Ángel Candia, Alan Fonseca y Ricardo Baruch. Loop Social, el podcast. Bueno, chiquitines y chiquitina, pues es la hora de decirnos qué nos lubrica y qué nos reseca. ¿Quién quiere empezar? Dijo, yo empiezo. No es cierto, yo empiezo. Pues realmente estoy un poco preocupado porque seguramente en el reel que saquemos nos va a llover así de malditos drogadictos, por favor, regresen a su hoyo. Pero espero, por favor, que escuchen el episodio completo y que abran un poco su mente. Realmente salgan un poco de su burbuja y se van a dar cuenta que hay muchas prácticas allá afuera. La gente consume sustancias. Si has consumido alcohol, consume sustancias. Si consumes café, consume sustancias. Si fumas, consume sustancias. Entonces hay que ampliar un poco el concepto y pues ponernos a estudiar para poderlo hacer de manera más responsable. Y tampoco criticar a las otras personas. Entonces me quedo con que en vías de lubricación, como siempre, porque sí espero que mañana tengamos una sociedad que sea mucho más abierta y que pueda hablar frontalmente en torno a estos temas que realmente nos atraviesan a todas las personas. Si quieren voy yo. A mí lo que me lubrica, digamos que de esta discusión es que si bien estamos viendo que hay un consumo mayor en la comunidad LGBTIQ+, también creo que estamos más dispuestas a hablar del tema, y justamente vemos que muchos activismos, muchos espacios como Disociados también están, digamos que, empujando esta discusión dentro de la comunidad para cuidarnos también pues en otros temas. La parte que me seca y que ahorita no le pudimos entrar mucho a la discusión, pero dejamos ahí la semillita, es esta cuestión de la criminalización, que no solamente está DLV en este país, sino que sigue
empeorando con la reforma constitucional que se hizo, con la prisión preventiva oficiosa que ya se aprobó, con este tema de la prohibición constitucional del fentanilo, los vapes y otras sustancias, ¿no? Entonces la cosa se puede poner todavía peor, y ahí es donde sí creo que, por un lado, en cuanto a salud, tenemos que cuidarnos, pero también por el lado, digamos que legal, también tendríamos que estar actuando un poco más, y entonces sí me seca que estemos en México en esa circunstancia. Ustedes, jóvenes. Ay, pues creo que también a mí me reseca eso muy cañón. Sí, todas las campañas prohibicionistas. Ahorita que ya estamos viendo ahí cerca de la casa hay como 3 espectaculares del fentanilo mata. Y pues son campañas dirigidas a nadie. O sea, ni siquiera tiene una estrategia, no obedece a una población en riesgo, nada, ¿no? O sea, que normalmente debería ser así, ¿no? Las campañas deben estar dirigidas a un público. Pero bueno, eso es lo que más me reseca. Y lo que más me lubrica es estos espacios, ¿no? Así poder venir a hablar aquí con ustedes, al Louvre, el podcast, sí, la comunidad. El fin de semana me voy yo a Baidorá a hacer análisis de sustancia. 3 días. Hacer investigación. Entonces ahí te voy a ver. Ahí va a ser un fin de semana de mucha chamba, pero bueno, mucho activismo. Bonito. Mario. Ay, pues ser original. A mí igual lo que me reseca sí son las campañas, porque estas campañas de miedo en realidad solo siguen aislando a las personas. Las personas no le hablan a los usuarios, no saben dónde atenderse, en fin, todas estas cuestiones que siguen causando más estigma aún. Y pues igual lo que me lubrica es estas conversaciones entre pares, porque precisamente yo tengo la esperanza que algún día de todos estos diálogos puedan surgir nuevas políticas, servicios, medidas de cuidado, y que se impulse esta reducción de riesgos que sí está fundamentado en una norma oficial mexicana. Y ya. Oye, pues yo quiero así... Como mencionaste esta parte del estigma, ¿no? Que así me súper reseca, así me sangra de la resequedad el fucking estigma, porque creo que nos impide todo lo demás, que se abran conversaciones entre, o sea, ¿quién chingados hace esas campañas, no? O sea, ya ochenteras, el puro impacto hace que las rechaces, ¿no? Entonces hay como tantas cosas que no están sirviendo, y hay recursos que se están colocando ahí que no están sirviendo para nada, ¿no? Entonces sí me reseca el tema del estigma, el tema de seguir invisibilizando lo importante, ¿no? Y seguir perpetuando lo que nos ha estorbado. Pero me lubrica, y aquí va a sonar a que es copia, pero le voy a agregar un tinte diferente. Sí me lubrica mucho que tengamos estas conversaciones, pero también un poco que se incluya como la parte de la información, pues de la evidencia científica. O sea, no quiero que suene a la verticalidad de, ay, vamos a escuchar a la gente que sabe, pero sí es importante socializar la información que hay. Entonces, me hace más sentido una cosa colaborativa. No solo es entre pares porque compartimos la experiencia, las curiosidades o las vivencias, sino un poquito entre pares que compartimos la información independientemente de dónde venga. Y si eres comunidad científica, súmate a estas conversaciones. Si eres alguien investigador, súmate a estas conversaciones. Si eres psicoterapeuta, súmate a estas conversaciones. Porque yo he tenido colegas, por ejemplo, que llega una persona con una problemática A y le menciona el consumo de alguna sustancia y se va por la línea de hay que trabajar tu consumo, cuando el consumo luego no es el problema. Entonces, muchas veces personas que estamos en la salud mental necesitamos también un poco establecer estos diálogos desde la horizontalidad, desde compartir los saberes adquiridos para poder nutrir nuestras experiencias y cuidarnos. Eso sí me lubrica un chingo. Y pues nada, a ti, Ángel, ¿qué? Les tengo una buena noticia. Ay, dime que no estás encabronado, por favor. No estoy encabronado. No, a ver, igual, lo voy a repetir, voy a tratar de dar un twist porque creo que estamos en el mismo canal todo el mundo, pero a mí lo que me seca es que me da mucho coraje ver que esta conversación se puede dar en estos términos. Estoy seguro que incluso tenemos posiciones, incluso a lo mejor no completamente únicas o idénticas con respecto a estos temas, pero podemos tener una conversación en paz y generar diálogo y hablar sobre números y hablar sobre, oye, ¿qué hace esto y cómo le hace? Y un popper menos, no te lo tomes, cabrón. O sea, poder tener esas conversaciones está muy chingón. Y me seca muy cabrón
que no se puedan tener allá afuera, ¿sabes? O sea, y lo vemos en redes, lo vemos en todas partes, es la gente pone, lo decías ahorita, Alan, vamos a subir un reel y la gente rápido se va a venir a mentar madres, ¿no? Y, güey, en vez de que mientes madres o padres o lo que quieras, llega y pon algo a la mesa. No tienes que estar de acuerdo con lo que escuchaste aquí, pero puedes decir, oigan, me quedó esta duda, o ¿saben qué? No estoy de acuerdo por esto, por esto. Pero si vienes de entrada con el descalificativo, con el juicio, con el pinche bola de no sé qué, no aportas nada, ¿no? Entonces, mejor... Y te pierdes chitón. de mucho, bebé. Y te pierdes de un montón. O sea, de una conversación tan rica como esta. Yo no sé qué va a pasar con mi vida saliendo de aquí. ¿Sí? A lo mejor voy y me meto poppers o a lo mejor no. Pero lo que sí sé es que me voy aprendiendo un chingo. Cosas con las que puedo no estar de acuerdo. Entonces, ¿qué me lubrica eso? Sigamos teniendo esas conversaciones porque esta es la prueba de que sí se puede. Contrátenos gente del gobierno federal para sus pinches campañas. Les puedo dar ideas muy bonitas, pero vean cómo sí se puede tener una conversación. Se los juro, yo conozco a Alan desde hace 12 años y cuando me conoció yo estaba en un espectro completamente en otro lugar, ¿no? Era el opusdeísta de... Era panista. No panista, pero sí era por ahí. fotopanista. El otro día alguien me dijo así, soy jotopanista. Y yo, ay, mija, de ahí vengo. Pero el punto es que a través de tener conversaciones yo hoy puedo acercarme a temas que me eran muy ajenos desde una perspectiva mucho más bonita, mucho más interesante, mucho más nutritiva, etc. Entonces, gente, please, conversen. Si nos vas a mentar la madre, guárdatela. Si quieres algo importante, si quieres comentar algo, coméntalo, aunque no estés de acuerdo con lo que se platicó hoy. Oigan, qué gusto tenerles por acá. Muchas gracias. Que sea la primera de muchas. Oigan, y no olviden seguir a el ¿Dónde los podcast encontramos? en @disociades, o sea, bueno, pero en lugar de E al final una X. Disociadix. Ajá. Y también sigan a Farmadrux. Farmadrux, farma como fármacos y Drux DRUX. Buenísimo. Y no, yo no tengo redes sociales. Pero sigan a A lo Disociades. mejor de repente. Mándenme recados. Ay. Deja su celular aquí. Oigan, pues muchas gracias. Gracias. Estamos muy agradecidas. De verdad, Sí. muchas gracias. Gracias. Esperamos el crossover también. Esperamos el crossover allá. Invítanos. Les vamos a platicar Oye, no sobre castigues, sexualidad. sí. Ándale, me encanta. Oigan, pues muchísimas gracias. Gracias, público. Gracias, producción. Ven qué bonitas tazas nuevas. Están padrísimas. Gracias, público. Nando. Gracias, Jorge. Gracias, producción. Loop se escribe con V labiodental bebé. Loop Social, el podcast.